Hola, buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo desde dónde os conectéis. Muchísimas gracias por el interés que ha suscitado este webinar sobre la integración de DSpace y ORCID, especialmente las novedades y las mejoras que se han sucedido en esta integración. Estamos repitiendo ahora en español una sesión que tuvo lugar el 9 de junio y que fue presentada por compañeros de Lyrasis, de CRKN y de Foresight. Pero hoy estaremos nosotros con todos. Estará mi compañera Ana Cardoso, Engagement Lead Senior aquí en ORCID. Estará Juan López, director de tecnología de Consortia. Yo misma, directora asociada de Engagement en ORCID, Paloma Merina Raiza. Y estará también Paula Saavedra, que es directora de proyectos en Consortia. Tanto Paula como Juan apoyan a nuestra comunidad hispanoamericana de ORCID. Ahí queríamos de nuevo destacar el reconocimiento especial a Sheila Rabun de Lyrasis, que está también entre la audiencia, John Aspler de CRKN, mi compañera Lombe Tembo y Andrea Bolini de Foresight, que fueron los encargados de hacer esta presentación en inglés en junio, como mencioné anteriormente. Les explico rápidamente qué trataremos hoy. Primero habrá una breve introducción a ORCID y en general DSpace y un poco los antecedentes de esta integración o de la existencia de ORCID dentro de DSpace. Hablaremos del Fondo de Participación Global de ORCID, que es el fondo que ha permitido estos últimos desarrollos que se han realizado con la coordinación del IRASIS, Sheila Rabun a la cabeza como líder del proyecto y con Foresight como líder de la parte técnica. Hablaremos de las mejoras de ORCID en DSpace o de las mejoras de la integración y de toda la funcionalidad como está en la actualidad, qué se ha hecho gracias al Fondo de Participación Global y sobre todo próximos pasos y oportunidades para seguir mejorando esta integración. Y por último, habrá tiempo para preguntas. Os pedimos que pongáis las preguntas en la sección de preguntas y respuestas que está disponible aquí directamente en Zoom. Intentaremos responder a todas ellas y las contestaremos también en un documento que enviaremos aparte como material al final de esta sesión. Y es importante que por favor esperéis a hacer las preguntas al final porque puede ser que alguna de las preguntas se responda a lo largo de la sesión y no haga falta repetirla. Con esto doy la palabra a mi compañera Ana. Gracias, Paloma. Y bueno, también muchísimas gracias a todos los que están asistiendo a este webinar. Tuvimos más de 300 registrados, lo cual nos da muchísimo gusto, incluso algunos nombres también familiares. Y bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Ana Cordoso, formo parte del equipo de engagement de ORCID. Y bueno, sin más, quiero comenzar hablando sobre ORCID para los que son nuevos o como recordatorio también para los que ya han escuchado hablar sobre qué es ORCID. ORCID es una organización independiente sin fines de lucro y es de alcance global. Es una institución creada por y para la comunidad científica. ORCID inicia operaciones desde ya 2012. El registro inició también operaciones desde 2012 y es una institución que está guiada por nuestros valores, valores de ser una institución abierta, confiable e inclusiva y nuestros principios fundadores. Estos principios fundadores son 10, los pueden encontrar en nuestro sitio web o en este link. Y estos principios se crean desde 2010 gracias a las personas que iniciaron con esta organización, con esta idea de ORCID desde el comienzo. Y bueno, ORCID es una organización comprometida a hacer que los datos, como decía yo, uno de los valores es que es abierto. Entonces, estamos comprometidos totalmente a que estos datos abiertos FAIR estén disponibles y esto se hace vía la API pública y el archivo anual de datos públicos que se hace accesible para quien quiera que lo necesite, que quiera trabajar con este archivo. Son todos los datos que tienen como públicos
los investigadores e investigadoras, y se hace más o menos en octubre el lanzamiento de estos datos, cerca del Open Access Week. Y bueno, ¿qué ofrece ORCID? ORCID nos ofrece 3 servicios, principalmente el ORCID ID, que muchos de ustedes ya conocen. Son estos 16 dígitos agrupados, son 4 grupos de 4 divididos por un guión. Es totalmente gratuito para el investigador o investigadora, y es en donde van a llenar y a conectar. Segundo es el registro ORCID, o este perfil en donde van a estar los metadatos, principalmente afiliaciones, financiamiento y las obras. También pueden existir datos como peer review, la biografía, otros IDs, pero aquí es como el repositorio en donde va a estar todos estos metadatos de la persona. Y por último, el último servicio que también estamos ofreciendo en ORCID son las APIs o Application Program Interface, en donde simplemente lo que quiere decir es estos sistemas que van a conectarse con los registros ORCID. Estos sistemas en donde se va a poder generar, gracias a la API de miembro, esta sincronización de datos entre el registro y estos plataformas que existen en las instituciones. Y aquí regreso también el control a mi compañera. Bueno, para todos este espacio queremos también darles a conocer que cómo es posible el proceso de integraciones que se tienen con los diferentes sistemas de información, como lo mencionaba Ana. Dentro del sinnúmero de sistemas integrados tenemos el software, que es muy conocido a nivel mundial por la gran mayoría de instituciones, que es el DSpace. DSpace, para darles un contexto general a todas las personas que están asistiendo a este evento, es el software de repositorios de código abierto más grande que existe hoy día, y es dirigido para que la comunidad pueda utilizar el almacenamiento de la información de los respectivos productos de investigación, trabajos y demás dentro de un contexto institucional y alojado a través de un solo lugar. Actualmente en el mundo existen más de 3.300 repositorios, y vemos que este es un tema que cobra bastante relevancia al nivel de detalle de las instituciones, y por eso este tipo de integraciones como las que mencionaba Ana con ORCID cobran bastante sentido. Aquí les estamos mostrando, por ejemplo, en el mapa, uno de los 34 mapas donde se encuentra el detalle de las instalaciones a nivel global de DSpace. En ese orden de ideas, toda la información o este tipo de integraciones que nos ayuden a facilitar el intercambio de información, la conectividad con las personas en función de la información que se recopila o que se resguarda dentro del repositorio, pues cobra bastante sentido. En este orden de ideas, estamos trabajando fuertemente con ORCID para hacer precisamente esa integración y reforzar toda esta iniciativa, para tener toda la información, digamos, un poco más fácil y digerible, y sintetizar muchísimo más los pasos a la hora de conectar la información. Actualmente en la región, estamos en la región hispanoamericana, estamos trabajando con más de 150 integraciones con ORCID, de las cuales tenemos un detalle en el mapa de las instituciones que ya tienen integraciones activas de su DSpace con la membresía premium de ORCID a través del consorcio. Tenemos 11 integraciones que ya están activas con DSpace y 6 que están activas con DSpace Gris. Entonces podemos ver que tenemos bastantes instituciones en toda la región que están haciendo o que están llegando a hacer este tipo de integraciones, que cobra bastante sentido. Y por supuesto estamos en todo el proceso de apoyo
con las instituciones, no solamente en la parte de, digamos, configuración técnica y también información de conectividad, apoyándolos en gestiones de entrenamiento para que toda su comunidad sepa cómo trabajan estas integraciones. Aquí les mostró en el mapa las integraciones que están a través de la membresía premium que hace parte del consorcio. Sin embargo, existen integraciones en Brasil, donde tenemos una integración que ya está en versión 7 funcionando perfectamente y dos versiones que están customizadas. También tenemos una integración en Chile, entonces estamos viendo que la relevancia que cobra este tipo de conexión dentro de los sistemas está cobrando mucho sentido en toda la región. Entonces le doy paso Listo, a Poli. Juan. Gracias. Bueno, ahorita entonces vamos a hablar un poquito del cómo hemos llegado hasta acá. ¿Sí? Inicialmente, anteriormente, pues, digamos que ORCID solamente tenía una herramienta de búsqueda no autenticada dentro de DSpace. Y también para hacer ese tema de la integración con ORCID, se implementaron más que todo parches o implementaciones customizadas por parte de miembros de la comunidad del uso de la plataforma de DSpace. ¿Esto por qué se debe? Digamos que inicialmente DSpace en sus versiones 4, 5 y 6 contaba con dos interfaces totalmente diferentes, como vienen siendo la JSP-UI y la XML-UI, lo que dificultaba bastante el desarrollo y el mantenimiento de una integración como tal. Debido a esto, varias instituciones buscaron sus propias soluciones para esa integración con ORCID, como lo fue en su momento el parche para compatibilidad desarrollado y financiado también por la institución King Abdullah de Arabia Saudí. Ese parche permitía conectar y autenticar ORCIDs, y también enviar datos de afiliación y obras al ORCID ID de cada persona. Incluso existieron otro tipo de integraciones que ya era un poquito más como de administrativas, como lo fue la que implementó la Universidad Federal de Uberlândia en Brasil, donde se enfocaron más que todo en las tesis y disertaciones, en donde tenían un requerimiento fijo que venía siendo que cualquier documento, cualquiera de esos tipos de documentos que se fueran a depositar en el repositorio, debían estar acompañados por el ORCID ID de cada uno de sus autores. También tenemos unos avances que se realizaron por parte de las bibliotecas de investigación canadienses para establecer una herramienta de búsqueda sin autenticación. Esto más que todo fue para el DSpace 5 y 6 y es lo que conocemos hoy en día como el Registry Lookup. Actualmente, nosotros ya en DSpace tenemos una integración bilateral a partir de la versión 7.3 y todas las siguientes que han salido, digamos la 8 y la 9 también cuentan con esta integración. Sin embargo, es importante saber que esa integración fue migrada, sobre todo del DSpace CRIS. ¿Por qué? Porque pues, el DSpace CRIS, esa versión ya contaba con algunas otras funcionalidades importantes, como venía siendo la autenticación por ORCID, ¿cierto? La creación de perfiles de investigadores dentro de la plataforma de DSpace y la asignación de los ORCID IDs a cada uno de esos perfiles dentro del DSpace. Sin embargo, la comunidad detectó algunos desafíos en el uso de la integración y por esta razón los consorcios de ORCID liderados por Lyrasis en Estados Unidos y el CRKIAN en Canadá documentaron todos los problemas observados y en colaboración con otros consorcios, principalmente de Sudáfrica e Irlanda, decidieron pues tener todo como este listado de todo lo que tenía que hacerse para mejorar la integración y al final se optó por solicitar la financiación del Fondo de Participación Global de ORCID en su rama de proyectos técnicos. Ya, como les comenté, pues actualmente está funcional la integración de DSpace con ORCID. Sin embargo, pues es importante conocer qué se puede hacer con esa integración. La integración, digamos que nosotros podemos configurarla según el API que se esté utilizando. Si nosotros configuramos la integración sin ninguna clave, sin ninguna llave API,
vamos a estar muy limitados, como podemos ver en esta tablita que tenemos aquí, cuando configuremos sin credenciales de ORCID, ¿vale? Solamente vamos a poder hacer uso del Registry Lookup y además de eso vamos a poder solamente importar información de ORCID a DSpace. Si nosotros utilizamos la llave pública, ya ahí crece un poquito más las funcionalidades que podemos agregarle al DSpace, como puede venir siendo la autenticación y también la conexión del perfil de ORCID con el perfil del investigador que tengamos en el repositorio. Ya si tenemos la API miembro, ¿cierto? Las llaves de API miembro, ya vemos que tenemos todas las funcionalidades, inclusive las que teníamos en la pública. Y adicionalmente ya podemos hacer todo el tema del push de toda la información que se encuentre tanto bibliográficamente de cada uno de los investigadores dentro del DSpace, como también toda la información que esté relacionada con los proyectos y publicaciones que estén dentro de ese repositorio vinculadas al investigador. Para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos cumplir una serie de requerimientos, que son estos que vemos aquí. Inicialmente, sí o sí, tenemos que tener como versión mínima instalada el DSpace 7.3. Posterior a eso, tenemos que configurar el uso de entidades en DSpace para poder generar los perfiles de los investigadores. Esto porque pues, es necesario que cada persona que se vaya a crear en el DSpace tenga la entidad de person para poder hacerle el push de información a ORCID. El tercer punto viene siendo configurar las credenciales de la API de ORCID en DSpace. Esto se le solicita directamente a ORCID y ellos deben de devolverle a cada institución un Application Client ID y un Application Client Secret, que ese es el que se configura dentro del repositorio para luego ya definir cada una de sus funcionalidades. Antes de pasar a utilizar, digamos, el API de producción, siempre se recomienda que se utilice el sandbox, ¿sí? de ORCID para evitar cualquier problema durante el proceso de pruebas. Y por último, ya teniendo todo finalizado, lo que tenemos que hacer es pasar a configurar la integración según sea necesario. Si nosotros tenemos el API de miembro, podemos hacer toda la configuración completa, como viene siendo la autenticación, la conexión de perfiles de ORCID e incluso el push de información correspondiente de cada uno de los investigadores. No siendo mal, le doy la palabra a mi compañera. Gracias, Juan. Y bueno, yo les voy a comentar un poco más sobre el Fondo de Participación Global, que ya explicó Juan, que es justamente el programa que está utilizando Lyrasis para las mejoras de DSpace. Y bueno, este programa de participación global nace como una de las respuestas a nuestro plan estratégico. Nosotros, ORCID tiene un plan estratégico a 3 años que va de 2022 a 2025 y dentro de este plan estratégico surge este programa de participación global que presenta 2 enfoques o 2 subprogramas. Uno es el programa de equidad en la membresía, o MEP por sus siglas en inglés. Este programa es básicamente son descuentos en el costo de la membresía para miembros del consorcio, ya sea de un 80% de descuento para países de bajo ingreso o 50% de descuento para países de ingresos medios bajos. Este programa en general tiene como objetivo darle más visibilidad y darle sobre todo equidad a ciertas regiones, puntualmente como lo decíamos, del sur global. Y en el donde nos vamos a enfocar nosotros es en el otro programa que se llama Fondo de Participación Global, en donde justamente lo que hace ORCID es entregar estas subvenciones a las propuestas. Este Fondo de Participación Global tiene 2 enfoques de subvenciones. Vamos a otorgar estos financiamientos ya sea a propuestas que soliciten desarrollo comunitario y divulgación, y este financiamiento se da a equipos locales para construir esta comunidad de práctica como comentábamos, en el sur global, o como en el caso de DSpace, los que quieran apoyar en la integración técnica que beneficie al sur global. Es importante también mencionar aquí que a pesar de que estos beneficios se enfocan a estas regiones,
de ingresos bajos y medios bajos, pueden cualquier institución, organización, incluso sin estar dentro de estos países, pueden solicitar el fondo o financiamiento, como lo hizo como el IRASIS en este caso, pero es beneficio para estas regiones, sigue siendo un beneficio para estas regiones. Entonces, no tienen que estar situados o basados en un país específicamente de de esta clasificación. No sé si lo comenté, pero la clasificación es la del Banco Mundial, pero que beneficien a estas regiones. Y específicamente este financiamiento es posible gracias a que los préstamos que se dieron a Orchid en sus inicios fueron condonados alrededor de un 50%, fueron un poco más, fueron condonados por estos prestamistas. Los costos administrativos los sigue cubriendo Orchid. Y bueno, la estructura de este programa es, se hacen 2 ciclos por año, más o menos entre marzo, abril y el otro como en octubre. Pueden ver también los beneficiarios anteriores en nuestro sitio web para que vean quién ha ganado ya esta subvención. Y se dan alrededor de 5 más o menos fondos por cada ciclo. El monto de financiamiento que se otorga va desde los 5,000 hasta los $20,000. Y algunos de los beneficios adicionales, obviamente, a la parte financiera, es que se hace el contacto con el personal de Orchid, pueden participar estas instituciones en foros o en eventos comunitarios que se realicen, también en eventos virtuales o presenciales que organicen ellos o que se organicen a través de Orchid, y van a estar incluidos también en el programa de comunicación continua de Orchid. Por último, y muy brevemente, les comento que para poder otorgar estos financiamientos se lleva a cabo un criterio con estos, eh, se lleva a cabo, perdón, una calificación con estos 7 criterios, y el hecho de que el IRASIS, por ejemplo, con DSpace haya ganado es porque cumplía estos criterios y obtuvo una de las más altas calificaciones. Los criterios son pues beneficios para las comunidades que son objeto del fondo, el apoyo a los socios locales, que sea justificable el programa, que sea viable, que tenga relación con la misión y que el uso de los recursos se enfoque justamente a este programa y que sea sostenible. Y bueno, aquí dejo la palabra de regreso a Paloma para que les comente sobre justamente estas mejoras en DSpace. Gracias. Muchísimas gracias, Ana. Y precisamente como Ana ha comentado, pues LYRASIS optó por presentarse para las mejoras de la integración de DSpace al programa de participación global y, como he comentado antes, bajo el liderazgo y gestión de proyecto de Sheila Rabun y LYRASIS y el desarrollo técnico por parte de ForScience, se inició el proyecto con 4 objetivos muy claros. En primer lugar, era asegurar que la integración con Orchid siguiera las mejores prácticas de Orchid para repositorios. El año pasado, perdón, hace 2 años realmente establecimos unas mejores prácticas por sistema, pues repositorio, sistema CRIS, sistema de publicación, etcétera, para sus integraciones con Orchid. Pues en este caso, el enfoque en las mejores prácticas para repositorios en DSpace. También asegurar que la funcionalidad de Orchid en DSpace funcionara según lo esperado. Como hemos comentado anteriormente, había habido algunos desafíos y algunas cosas que no estaban funcionando como deberían funcionar, y ahora iremos explicando los motivos y el por qué. Obviamente, y como objetivo, que todas las organizaciones pudieran, o tanto organizaciones como investigadores individuales, usar esa funcionalidad dentro de su instalación de DSpace correctamente. Y por último, aunque no menos importante, asegurar que DSpace cumpliera todos los requisitos para convertirse en un proveedor de servicios certificado por Orchid, como ya lo es en la actualidad DSpace CRIS o como lo son sistemas de publicación como OJS.
Y en este enlace pues también hay más información sobre qué es el programa de proveedores de servicios certificado de ORCID. Si bien esos objetivos no estaban aislados, sino formaban parte también de un objetivo general mayor incluso, que es que haya una mejor funcionalidad de ORCID en los repositorios DSpace a nivel mundial, pero también una mayor interoperabilidad mediante el uso de identificadores persistentes o PIDs en general. Esto implica no solamente ORCID, sino también ROR, DOI, Handle y otros identificadores persistentes. A partir de aquí, el proyecto se propuso las siguientes actividades. Inicialmente las primeras 5 y por último las 6 que la trataremos un poco por separado porque tiene más detalles, que fue un punto extra que decidió añadir Science a la combinación de actividades anteriores. Tal y como Sheila hizo en la presentación en junio, lo ideal no es cubrir esta actividad, cada una de las actividades por separado, sino que lo que vamos a hacer es mostrar cuál es el uso que hace un investigador dentro de DSpace con ORCID y a partir de ahí iremos comentando cuáles son las mejoras y qué cosas quedan pendientes todavía. Como hemos comentado hasta el momento, la funcionalidad de ORCID está disponible a partir de la versión de DSpace 7.3, es decir, cualquier versión posterior a esa, la 8 y la 9, que es la última versión, pues van a tener estas funcionalidades. Esto permite iniciar sesión en DSpace con ORCID, conectar el ORCID ID en el perfil de un usuario de DSpace, enviar datos de DSpace al registro de ORCID, como ha comentado Juan anteriormente, importar trabajos de ORCID a DSpace, mostrar el ORCID ID del investigador en la página de destino o landing page de los trabajos, que comentaremos también por qué esto es importante, y desconectar el ORCID ID del perfil de usuario de DSpace, pero no solamente desconectarlo, sino también que esto tenga un efecto bilateral que también pasaremos a comentar. ¿Cómo se inicia esto? Para las diapositivas que nos competen en esta presentación, hemos usado la versión de test de DSpace. Entonces, primeramente, lo que se hace es que la autenticación con ORCID está disponible como método también de inicio de sesión. El investigador puede utilizar esa opción directamente como entrada a su repositorio. Cuando esto sucede, a lo que nos enfrentamos o a lo que el investigador se enfrenta es a un proceso de autenticación mediante OAuth. ¿De acuerdo? Siempre comentamos que esto es muy importante porque es la forma en la que el investigador tiene de otorgar permisos al sistema para interactuar con el registro y sobre todo tener conciencia de qué tipo de permisos está solicitando ese sistema. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos cómo es la página de test de DSpace, pero donde aquí aparece DSpace Demo Site, aparecería el nombre de la institución y después vemos todos los permisos que se están solicitando. Una vez que el investigador da clic en Authorize Access o autorizar acceso, se produce un intercambio del ORCID ID y se genera un token de acceso o un access token que es único para esa instalación de DSpace. Esto lo que nos va a permitir, este token de acceso, lo que nos va a permitir es poder tener los permisos que este investigador nos ha otorgado y poder realizar todas estas actividades, ¿no? Pues actualizar su información, leer la información, obtener el ORCID ID, etc. Un punto importante de la autorización es que es la única manera de compartir de forma segura un ORCID ID. Esto nos evita errores de introducir el ORCID ID de forma manual, de utilizar el ORCID ID de una persona que se llama como yo pero que no soy yo, etc. ¿De acuerdo? Una vez que esto sucede, DSpace lo que solicita es una dirección de correo del usuario al iniciar la sesión. Entonces, anteriormente lo que sucedía es que si la dirección de correo
que había en el ORCID ID estaba configurada como privada, que es la configuración por defecto dentro de ORCID y que se visualiza con ese ojo en color rojo, pues el proceso de acceso no funcionaba. Y también lo que sucedía era que si el usuario se conectaba y tenía una cuenta ya en DSpace, pero su dirección de correo utilizada en el ORCID era distinta, pongamos que tenía su dirección institucional en el DSpace, pero en el ORCID ID tenía una dirección personal, por ejemplo un Gmail, pues esto producía una duplicación de sistemas que les ha sucedido a varias instituciones que luego han tenido que combinar esos sistemas. Entonces, con la primera actividad del proyecto, lo que se hizo fue mejorar precisamente esa funcionalidad. De forma que si uno ahora se conecta al perfil, se conecta al DSpace mediante ORCID, lo que sucederá es que si su correo no está público, DSpace le ofrecerá una pantalla intermedia para enviar ese correo. Esto también es una buena práctica en general para cualquier acceso que requiera de un correo y se haga con single sign-on por parte de ORCID. Luego también se puede conectar el ORCID con el perfil de usuario de DSpace, ¿vale? Entonces, primero se creará el perfil de DSpace, luego se hará clic en View, luego se hará clic en Crear nuevo y después en View. Una vez con eso, el usuario puede hacer clic en el icono de ID que aparece arriba en la esquina superior derecha y a partir de ahí el usuario accederá a las páginas de autorizaciones de ORCID o ORCID Authorizations. Y aquí vemos que aparece también la opción de desconectar ese perfil de ORCID. Para enviar los datos de DSpace al registro de ORCID, el usuario lo que puede hacer es seleccionar la configuración de esa sincronización de información, que puede hacerse de dos maneras, o por lotes o de forma manual. Por lotes quiere decir de golpe, con una cierta sincronización, o manual, que enviamos una cierta información de cada vez. El usuario después puede seleccionar las preferencias para el envío de estas informaciones. Como vemos aquí, tenemos tres bloques principales. Los detalles de publicaciones, en este caso clasificadas como works en ORCID en función del tipo de publicación que sean, works o obras en la versión en español. Después tenemos la parte de financiación, que haría referencia a proyectos que estén dentro del sistema DSpace. Y por último, tendríamos las preferencias bibliográficas, ¿no? Como puede ser biográficas, perdón, como puede ser datos biográficos u otros identificadores. Anteriormente había un error en esta página que también se mostraban mensajes de error que eran incorrectos cuando se enviaba esta información, pero eso ya ha sido subsanado también. La información, una vez enviada, se añade automáticamente al registro de ORCID. Aquí podemos ver un ejemplo que sería la página dentro de DSpace que ha sido añadida como enlace. Y aquí vemos también que la fuente aparece DSpace Demo Site. O aquí aparecería el nombre de la fuente en concreto, repositorio de la universidad que sea, centro de investigación, etc. Y esto es muy importante porque es lo que dentro de ORCID denominamos marcadores de confianza o trust markers. Quiere decir que esa es una información validada, añadida por esa fuente directamente. Aparte de estas informaciones, las publicaciones y datos de financiación también pueden enviarse y es posible también enviar lo que dentro de las entidades de DSpace se conoce como patentes y productos, que dentro del esquema de datos de ORCID es patentes y conjuntos de datos. Y como comentábamos, el envío de informaciones a ORCID en previas iteraciones daba algunos errores. En concreto,
con cómo se enviaban las versiones más recientes de un trabajo. Y esto también se ha solucionado. Aquí hacemos referencia a que si había una actualización en el repositorio de la versión de un trabajo, al enviar a ORCID había un error o no se podía enviar esa actualización correctamente. Pero esto ya ha sido subsanado. Ahora vamos a pasar a la parte de importar trabajos. Hasta ahora estábamos hablando de informaciones contenidas dentro del repositorio de DSpace y enviadas a ORCID. Ahora vamos a ver la función reversa, datos que tengamos en ORCID y queramos importar al repositorio de DSpace. En este caso se debe ir a la parte de My DSpace y aquí hacer clic en el botón para importar metadatos desde una fuente externa. Aquí se inserta el ORCID de forma manual, es una función de lookup, y se y se obtienen los resultados de búsqueda. Luego cada uno de esos resultados puede ser importado mediante importar publicación remota o import remote publication, dependiendo del idioma de la interfaz. Se hace clic en iniciar envío y los datos provenientes de ORCID pues ya se rellenan automáticamente, pero el usuario tiene que finalizar ese envío con Start Submission. Un punto importante que ha sido mejorado en este proyecto ha sido que los ORCID IDs de los investigadores se muestren correctamente en las páginas de las obras. Esto es una mejor práctica indicada para repositorios y también como un requisito para los proveedores de servicio enfocados en repositorios, que aparezca el ORCID ID junto con el autor, pero sobre todo con una distinción clara de si ese ORCID ID es autenticado o no. Anteriormente los ORCID ID directamente no se mostraban en esas páginas de inicio, pero con la tercera actividad se añade esa funcionalidad y sobre todo se muestra, como he indicado, esa diferencia entre aquellos que estaban autenticados y aquellos que no lo estaban. ¿Cuál es la diferencia y esto cómo funciona? Aquellos ORCID IDs que se hayan colectado mediante el proceso de autorización que hemos indicado anteriormente aparecerán con el icono verde, y aquellos que se hayan añadido mediante inserción manual o que hayan sido colectados de otras fuentes sin el proceso de autenticación y sin esa interacción con el investigador, entonces aparecen con un icono gris y entre paréntesis la palabra unconfirmed o sin confirmar. Imagino que habrá sido traducido a la versión en español. Y como hemos comentado también, es importante que ahora se puede desconectar el ORCID ID de DSpace. Esto era posible anteriormente también, pero lo que no sucedía era que se revocara el token de acceso conjuntamente. Este punto es muy importante, no solo como buena práctica, sino también para el cumplimiento de reglamentos de protección de datos, tanto europeos como de otras regiones. Es decir, en el momento en el que yo desactivo o desconecto el ORCID ID de la página de DSpace, eso anula el token de acceso, de forma que ya no veré a esta instalación de DSpace dentro de las partes de confianza en mi perfil de ORCID, y tampoco esa instalación podrá enviar información o volver a tener acceso a mis datos o a la escritura de datos. También es importante decir que eso no implica que ya nunca jamás esa instalación vaya a poder tener contacto con ese ORCID ID. Simplemente se tendrá que volver a hacer el proceso de autorización y generar un token de acceso nuevo. Bien, ahora vamos a pasar un poco a describir dónde está y cómo encontrar todo esto en el código y la documentación disponible. Como hemos comentado, todas las mejoras están disponibles públicamente en GitHub para DSpace, tanto 7 como 8 como 9. Es importante decir que aunque la versión de DSpace 9 incluye todo el desarrollo, de forma nativa o de forma out of the box, digamos, la compatibilidad
con patentes y productos o conjuntos de datos en el contexto de ORCID está solamente disponible a través de un parche. Luego está también aquí los diferentes enlaces de documentación de la integración de ORCID en DSpace 9 y en las versiones 7 y 8. Además, hemos compartido aquí con todos vosotros y se enviará también como material complementario de la sesión un documento de los diferentes escenarios de uso de ORCID en un repositorio, tanto para aquellas personas que ya tienen una versión compatible con la integración y no la están usando, como aquellas que sí, como aquellas que ya utilizaban antes el control de autoridades y utilizaban los ORCID IDs asociados a control de autoridades y han migrado ahora a entidades persona. Y es importante también comentar que estos desarrollos han sido posibles gracias al trabajo técnico de ForScience, que lleva colaborando con ORCID y con la integración desde DSpace CRIS, pero también ahora con DSpace. Y colaboraron ahora con Lyrasis en el contexto de este proyecto. Hay un punto importante también para comentar, que es que el inicio de sesión, tal y como lo hemos mencionado, con correos electrónicos que estaban privados, ¿no? El email que aparecía de forma privada, casi ha sido considerado como un desarrollo aparte y no necesariamente como una solución de un problema, porque ha requerido tener diferentes análisis. En la versión 9 ya está todo disponible desde el principio, pero en las versiones anteriores eran necesarios diferentes cambios a nivel de la base de datos a través de Flyway. Entonces, aquí era una funcionalidad nueva y por eso está disponible para inserir dentro de cada uno de los repositorios DSpace 7 y 8 a través de estas solicitudes de incorporación de cambios o pull requests que se pueden utilizar también. El motivo principal por el cual no están disponibles de forma nativa en estas versiones es porque, tal y como funciona la comunidad de DSpace, cuando es necesario un cambio en la base de datos, solo se pueden aplicar en versiones posteriores, y de ahí que esto se haya aplicado de forma nativa en la 9 y esté disponible a través de pull requests para la 8 y la 7. Ahora pasamos a comentar la parte de soporte para patente y para producto. Y es que aquí no se incluyen de forma predeterminada tampoco, de forma nativa, sino como un parche aparte, porque al final no hay un acuerdo muy preciso sobre cómo se deben representar estas entidades en DSpace. Dentro del esquema de ORCID, todo entra dentro de lo que llamamos obras o works, y simplemente dentro del tipo de obra pues se selecciona el necesario. Puede ser una publicación, puede ser una tesis, una disertación, puede ser, como es en este caso, una patente o un conjunto de datos. Sin embargo, en DSpace aún hay un pequeño debate sobre cómo se deben tratar esas entidades. Por eso está disponible este envío. Si tenéis un repositorio DSpace que almacene patentes y almacene productos, las versiones 7, 8 y 9 dentro de estas pull requests también, para quien quiera utilizar esa opción de exportar esos datos a ORCID también, y, como he comentado, pues añadir el marcador de confianza correspondiente. Ahora bien, aquí pues no termina la cosa, y un punto muy importante que Lyrasis ha querido traer con todo este trabajo y detalles que Sheila y todo su equipo han ido descubriendo con el paso y con el desarrollo de este proyecto es que quedan cosas por hacer. En primer lugar, un punto muy importante que sucede con muchísimos repositorios es que no
todos los autores tienen interacción con el repositorio. Hay repositorios institucionales que son gestionados desde la biblioteca, oficina de investigación, pero no tienen esa conexión con los investigadores. O a lo mejor se tiene con determinados investigadores de un cierto rango, pero no con estudiantes de doctorado o no con los coautores, etc. Entonces, ¿cómo se pueden obtener los ORCID IDs autenticados en esos casos en los que el investigador no tiene acceso no tiene acceso directo y no permite la organización que inicien sesión y hagan el proceso de autenticación? Entonces, algo importante que el IRASIS quiere obtener con estas presentaciones y con una encuesta que pasaremos para todos y que se tarda poco en rellenar, es identificar qué organizaciones estarían interesadas en poder tener un flujo de trabajo para que esos investigadores que no tienen acceso directo al repositorio pudieran, no obstante, autenticar sus ORCID IDs. Poder utilizar un flujo de trabajo por email es una posible solución y podría implementarse de forma similar a lo que ya sucede con OJS, con Open Journal Systems. De hecho, varias de las personas que se han registrado para este evento han mencionado también que están vinculadas con Open Journal System o que gestionan algún tipo de revista. Entonces, el mismo estilo, por así decirlo, de flujo de trabajo sería posible también a nivel de repositorio, y de hecho el repositorio de datos Dryad ya lo utiliza. Siguiendo el ejemplo de Dryad, lo que sucede es que cuando se envía un trabajo se incluyen las direcciones de correo electrónico de los autores. Y al publicar ese trabajo se envía un correo electrónico a los autores para que vinculen su ORCID ID con ese trabajo. Forma similar a lo que sucede en OJS también. Aquí podemos ver un ejemplo de una página de demostración, pero aparece un mensaje: estimada María Gould, ha sido añadida como autora en este dataset que se acaba de publicar y te animamos a que conectes tu ORCID ID utilizando esta dirección. Esto da paso a que cuando el coautor o el autor principal, en función de la relación, hace clic en el enlace del correo, se le redirige a Dryad para que pueda conectar o autenticar su ORCID ID. Y una vez que el autor se conecta, pues su ORCID ID se añade a los metadatos publicados en el schema.org y se envía también a DataSite para el registro del DOI correspondiente a este trabajo. Aquí vemos cómo quedaría con los autores autenticados, con su ORCID ID y luego con el DOI correspondiente. Otro punto importante, ahora que hablamos de DOIs, es que los ORCID IDs actualmente en DSpace se almacenan de forma separada a los metadatos de trabajo. Eso quiere decir que los ORCID IDs no quedan incluidos en ese grupo de metadatos, y cuando se envían a terceros, pues no pueden enviar. Cuando esos metadatos se envían a terceros, no incluyen los ORCID IDs y tampoco si estos ORCID están autenticados o no. Por ejemplo, con el flujo de metadatos para registrar un DOI con DataSite o a través de protocolos de tipo OAPMH. Entonces, otro de los puntos que queda abierto como posible continuación sería que haya una interoperabilidad a partir de incluir los ORCID IDs o almacenarlos conjuntamente con los metadatos del trabajo. Y esto aparte también es una práctica recomendada desde ORCID para promover la interoperabilidad y sobre todo para mantener esa calidad de autenticación en los diferentes estados de compartición de los metadatos. Esta idea se puede seguir en el GitHub, en el ticket de GitHub que está enlazado aquí en la página. Y luego, aunque no menos importante, es establecer vías para poder migrar los registros de autoridad a registros de entidad persona.
cualquier institución que haya estado utilizando versiones de DSpace 5 o 6 y que hayan utilizado métodos de lookup para vincular los autores con sus ORCID IDs, si bien haya sido de forma manual y si bien haya sido sin autenticación, pues estas instituciones han empleado mucho tiempo en hacer esa tarea y ahora tendrían que empezar de cero prácticamente cuando decidieran migrar de su repositorio DSpace 5 o 6 a versión 7.3 y posteriores. Entonces, la idea con esta posible mejora es que de alguna manera esos IDs se pudieran migrar también y pudieran autenticarse, pues, por ejemplo, a través de un flujo de email u otra acción. Y también al ir así, si en concreto dentro del grupo de trabajo para promover más el uso de ORCID de identificadores persistentes, pues también sería necesario identificar quién se ve afectado por esto y si es posible trabajar en conjunto para poder encontrar una solución. Y luego también pues otro punto es mejorar la gestión de la sincronización para que, puesto que ahora no hay una memoria de las acciones manuales realizadas sobre la cola de sincronización cuando elegimos los diferentes trabajos. Entonces, el usuario puede descartar un elemento de DSpace en la cola de sincronización y eso hace que no se envíe a ORCID, pero si el elemento se actualiza de nuevo en DSpace, pues vuelve a aparecer en la cola y esto pues genera un poco de frustración también al investigador que tiene que andar eliminando todo esto. O incluso si luego se ha actualizado en el perfil de ORCID y él lo ha eliminado de su perfil, pues habrá una serie de errores porque el sistema constantemente intentará continuar actualizándolo, pero ese elemento ya no existe en ORCID, ¿de acuerdo? Esto es importante a nivel de comunicación de la API porque cuando generamos el token de acceso y enviamos una publicación por primera vez, se nos genera un put code. Entonces, lo que intenta hacer DSpace es que elimina el autor ese archivo pero en su perfil de ORCID, pero no se elimina el put code en DSpace. Entonces, DSpace continúa teniendo esa información para intentar actualizar, pero realmente no hay nada que actualizar. Entonces, aquí también hay dos tickets al respecto con los que se anima a toda la comunidad a buscar mejores prácticas e interactuar. Y ahora, aunque no menos importante, una idea principal de este webinar también es animar a todo el mundo que utilice DSpace a involucrarse en los desarrollos que está haciendo la comunidad, tanto ofreciendo información sobre las necesidades o los desafíos que se tiene con la integración, como comentando en los tickets que ya están abiertos en GitHub para la mejora de las integraciones o como bug. Por eso también animamos a todo el mundo, compartiremos esta encuesta ahora en el chat y también se enviará luego con los materiales para que se pueda rellenar. Y con esto os agradecemos muchísimo la participación y empezamos con la tanda de preguntas. Lanzo aquí el enlace de, mm, de la encuesta para que todo el mundo pueda tener acceso a ella. No obstante, como he comentado, se enviará luego también con los materiales, pero si queréis tener acceso desde ya, em, por algún motivo Y también no... para aclarar, entre los materiales que comenta Paloma, se estará enviando la presentación. Sí, por supuesto. Bueno, de cualquier manera, todos los materiales, no sé por qué no me está permitiendo compartirla ahora, pero de cualquier manera, todo esto se enviará luego junto con la presentación. Em,
Aquí tenemos una primera pregunta que nos dicen, muchas gracias por estos espacios. Consideren crear uno para integración con ORCID desde desarrollos propios. Sí, por supuesto. Es decir, muchísimas gracias por este comentario. Nosotros tenemos bastantes documentos ya sobre cómo crear o cómo desarrollar una integración customizada. Entonces, también los pasaremos ahora los pasaremos junto con los materiales para que los puedan ver. Tenemos otra pregunta que nos dicen, buenos días, si después de realizada una publicación varios autores tienen ORCID, pero uno de estos no lo tiene y después de publicar se desea actualizar en ORCID, ¿cuál sería la ruta? Entiendo que la situación sería, inicialmente el autor no tiene un ORCID ID y después ese ORCID ID se añade, ¿de acuerdo? La ruta sería la misma, lo único que necesitaríamos que ese autor se autenticara independientemente del sistema en el que estemos para poder tener el token de acceso que he comentado y poder de esa manera intercambiar los datos con ORCID. Si bien, si nos centramos en el caso específico de DSpace, la situación que tendríamos es que en este momento, si ese autor tiene la posibilidad de conectarse a DSpace, entonces podría hacer la autenticación de esa manera. Si no, ahí es donde está una de las opciones de mejora que he mencionado, que sería estableciendo este flujo por email. Seguimos con un comentario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, que están interesados en participar en la integración de DSpace en el repositorio. Perfecto, pues esto hemos dejado al final de la presentación los emails de contacto y estaremos interesadísimos en saber más sobre cómo apoyarte con esa integración. Em, Tenemos otra que dice, en los correos electrónicos ocurre que un mismo buzón puede tener distintos alias. Por ejemplo, pepitogonzalez@gmail.com y pepito sin el punto @gmail.com. Son tratados como el mismo correo por el gestor de correos. En la nueva funcionalidad de ORCID que permite ingresar manualmente la dirección de correo, ¿está contemplado este comportamiento? Es decir, ¿ORCID considerará ambos como correos distintos o los identificará como el mismo? Esta es una muy buena pregunta. ORCID como tal, esto lo considera correos distintos, a pesar de ser un alias. ¿De acuerdo? Cada alias sería considerado un correo distinto. En el contexto específico de DSpace, no lo sé. Juan, no sé si tú lo sabes, pero si no, lo que haremos es buscar esta información y luego ponerla en los materiales extra. Sí, sí, no, ahí nos toca sí o sí investigarlo. Tengo entendido que el que se lanza es el que está relacionado directamente al perfil del DSpace, es decir, no se solapan, por así decirlo. Eh, pero sí nos toca investigar esa funcionalidad. Pues lo haremos y como hemos dicho, lo responderemos. Seguimos con una pregunta más que dice, ORCID tiene tres opciones para mostrar información verde, amarillo y rojo, es decir, pública para todo el mundo, solo para partes de confianza y privada. Si el usuario decide poner su información en rojo o amarillo, ¿aún así se puede hacer procesos de exportación para DSpace? Sí. Lo que no podremos hacer es la importación si estamos usando solo la API pública. ¿De acuerdo? Si estamos utilizando la API de miembro, también podremos importar la parte amarilla, la parte solo de partes de confianza. La parte roja, privada, siempre será privada. No obstante, si nosotros tenemos la autorización del autor, podemos continuar enviando datos al registro de ORCID. Lo único que sucederá es que la visibilidad por defecto se mantendrá en amarillo o en rojo, es decir, partes de confianza
o privada para todos. A ver. Hay bastantes preguntas y se nos acaba el tiempo. Vamos a responder a una pregunta más que nos dice qué sucede con los registros que están en las cuentas de ORCID y se integran en DSpace, pero son publicaciones externas a la institución. ¿Es posible filtrar y controlar los envíos de información en la integración? Juan, te voy a dar la palabra a ti con Listo. esta porque no estoy 100% segura. Vale, vale, listo. Bueno, la respuesta es sí. Digamos que cuando uno va a importar la información desde ORCID, a uno le salen un listado de lo que uno quiere importar, ¿vale? Entonces ahí uno le da clic a lo que desea importar nada más. Ya ahí pues le toca, digamos, al administrador, a la persona que está importando, seleccionar cuáles son los que vienen siendo correspondientes a la institución y cuáles vienen siendo los que son digamos, por fuera para excluirlos. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Se nos está acabando el tiempo. De todas maneras, todas las preguntas que han entrado tanto aquí en la parte de preguntas y respuestas hayan o no hayan sido respondidas, como aquellas que nos han entrado por el chat, las responderemos en la documentación aparte que enviemos. También, como he comentado, están disponibles el documento de escenarios de ORCID que va a ir indicando cómo utilizar ORCID en función de qué versión de DSpace partamos. Y también podemos indicar alguna documentación extra exclusivamente de DSpace en las que se tratan un poco cuestiones de la migración de versiones previas a las 7 a versiones posteriores a las 7, sobre todo por los cambios principales en cuanto a las entidades persona, ¿de acuerdo? Con esto agradezco muchísimo a Juan, Paula, Ana por su tiempo, a Kimberly aquí por su apoyo en el backstage y por supuesto a todos los que os habéis tomado el tiempo de pasar una hora con nosotros. Esperamos que haya sido de vuestro interés y dadnos unos días para poder recopilar toda la información y enviarla correctamente. Y de nuevo, muchísimas gracias y que tengáis muy buen resto de día o de tarde. Gracias, gracias a Gracias, todos. Paloma. A todos. Buen día.